Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para nuestra conversación con el diputado ante la Asamblea Nacional, William Dávila, que también es miembro de la Comisión de Política Exterior. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Andrina. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Muy interesante analizar todo lo que ocurrió en la sesión de la Asamblea Nacional el día de ayer, sobre todo un tema que ha preocupado mucho a los venezolanos en los últimos días, el tema de la economía. Pareciera que en los últimos años nunca se había estado tan atento a esta variable y se dio la presentación del presupuesto de la Nación y el Ejecutivo, en la vocería de Marcos Torres, declara que se estima una inflación del 25 al 30% para el próximo año de inflación. Yo quisiera que nos hablara en detalle de lo que ocurrió en la sesión y cuál es su opinión acerca del presupuesto, lo que se está planteando como médula de lo que va a regir la economía de nuestro país el próximo año. Bueno, mira, Andrina, el problema lo acabas de señalar tú. Cuando el ministro habla de una inflación, o el vicepresidente, creo, como se llama ahora, de una inflación para el próximo año de 25, 30%, y resulta que este año está llegando a más del 60%, ¿no? O sea, es un presupuesto que es deficitario, un presupuesto que no refleja los costos de funcionamiento, los gastos de personal de muchas de las instituciones públicas, universidades, ministerios, que no contempla pagos de personal, que no contempla, vamos a decirte, los gastos de infraestructura de funcionamiento necesarios, por ejemplo, para desarrollar lo que ellos llaman una potencia económica y una potencia productiva. Entonces, es un presupuesto que está sustentado básicamente hasta el mes de, yo diría hasta prácticamente de inmediato arranca un presupuesto paralelo que es el de los créditos adicionales. Vas a ver tú que no termina el mes de enero del próximo año cuando ya entra la primera solicitud de créditos adicionales. Eso sucedió en este presupuesto del 2014, que son 300.000 millones de bolívares más de lo previsto para el presupuesto del 2014, y lo mismo va a ocurrir en el 2015. Entonces, mientras el gobierno no sincere el problema económico, es decir, realmente ataque la inflación, le dé estímulo a los factores productivos nacionales, establezca una política de importaciones en base a las cosas que se necesiten para desarrollar económicamente el país, sembremos realmente el petróleo como debe ser, nosotros vamos a seguir teniendo presupuestos deficitarios. ¿Qué pasó ayer? Que vimos la misma retórica de siempre. Un presupuesto de $60 el barril, que van a tener todas las previsiones para aguantar cualquier caída del precio del petróleo, que la inflación va a estar entre 25 y 30%, y todos sabemos que hasta ahora el desarrollo histórico de esa promesa no ha terminado sino en eso mismo, en pura promesa, porque la realidad es otra. La realidad es que a la gente le cuesta conseguir comida, a la gente le cuesta conseguir medicamentos, la gente hoy día está padeciendo situaciones económicas porque tiene que buscar recursos para poder sobrevivir. La corrupción se ha generalizado en todas las instituciones porque la gente no le alcanza el sueldo, porque no les pagan. Entonces, ese tipo de cosas no los ve ni el vicepresidente ni el alto gobierno cuando configuran un presupuesto, porque es simplemente sobre la base del presupuesto que ellos calculan. Claro, están diciendo que son, creo que el 25% solamente proviene de los ingresos petroleros, y ahí viene el discurso. Un país que se está independizando del petróleo, que ahora va a depender básicamente de los impuestos, son 500.000 millones que están previendo en recaudaciones impositivas, pero el Estado es el que produce la mayor parte de los ingresos. Entonces, como el gobierno sabe que el presupuesto es deficitario, pues vendrán los impuestos, el aumento de los impuestos, vendrá una política tributaria que va a afectar a las clases medias, a los sectores más necesitados, porque el gobierno necesita recursos para poder equilibrar las cuentas fiscales. En contraste a eso que usted plantea, también en la presentación de este presupuesto se hacía énfasis en que se va a seguir con la agenda social y sobre todo considerando que el 2015 es un año electoral, ¿cuál piensa usted será el panorama? Que por ahí van las cosas. El gobierno tiene que garantizar el gasto de las misiones, porque esa es la base de sustentación político-social del gobierno. Tiene que garantizar los recursos a las Fuerzas Armadas, que es el nuevo poder económico y es la base de sustentación institucional del gobierno. Del régimen se sostiene porque tiene a los militares allí. Eso significa crédito, ya los militares hoy día, la élite
militarista de este país pues ya tiene bancos, ya tiene todo el comercio exterior, las industrias básicas, es decir, hay un nuevo poder económico, una nueva burguesía incrustada en el Estado venezolano y en los factores económicos del país. El gobierno sabe muy bien que de acuerdo con, no solamente con las encuestas, sino con la realidad que uno vive a diario, el gobierno perdería unas elecciones parlamentarias. Y ese es el temor que a mí me da, que ante el peligro de que el gobierno tiene en esa perspectiva, pues entonces comienza ahora a desarrollar un discurso político diciendo que si la oposición gana las elecciones parlamentarias, lo dijo el mismo Diosdado Cabello, eso significaría una política de desestabilización contra Nicolás Maduro, y eso no es así. En ese sentido, la transparencia del Consejo Nacional Electoral es determinante. Justamente el día de ayer se dio la juramentación del Comité de Postulaciones presidido por la diputada del PSUV, Blanca Cao. Yo quisiera que nos hablara acerca de las expectativas que se tiene, acerca del trabajo que se va a realizar en este Comité de Postulaciones y de qué manera se va a hacer el trabajo político por parte de la oposición. Sí, mira, lo ideal sería que precisamente el nuevo poder electoral sea imparcial, o sea, esté compuesto esos 3 rectores principales y los 6 rectores suplentes por gente que realmente refleje la imparcialidad política, el conocimiento institucional de lo que se llama hoy día el derecho electoral y sobre todo el compromiso, ya que estamos hablando, de alguna manera hablamos que no solamente la crisis económica nos afecta, sino que hay una crisis de valores y una crisis espiritual en este país también. Es necesario entonces que un Consejo Nacional Electoral esté conformado por rectores que tengan claro que la voluntad soberana de un pueblo es fundamental, porque eso contribuye a crear una crisis realmente de confianza y de credibilidad en el país. Es necesario que el Consejo Nacional Electoral, de cara a estas elecciones parlamentarias que son fundamentales para la República, esté conformado por gente que realmente tenga esos valores. Y por eso que yo soy de los que pienso que es muy importante exigirle a la UNASUR, a la comunidad internacional, la presencia de observadores internacionales. ¿Qué diferencia tiene para usted, a su juicio, la observación internacional con lo que el Consejo Nacional Electoral ha denominado acompañamiento internacional, que es la nueva nomenclatura que se le da en los últimos procesos que hemos vivido en los últimos años? Porque el observador internacional tiene una fuerza institucional detrás. El acompañamiento es, como su nombre lo indica, no tiene una fuerza desde el punto de vista jurídico institucional, del derecho internacional. El observador refleja una posición internacional, puede expresar una posición clara ante una irregularidad y por eso es que al gobierno no le interesa la observación internacional, sobre todo la observación internacional cualificada, la observación internacional institucional. Yo recuerdo que hace unos meses yo tuve una exposición en el Senado de México y en la Cámara de Diputados, y un senador que estuvo aquí en las elecciones de abril del 2013 me dijo que era muy importante la observación internacional porque ellos incluso habían visto una situación irregular en unas mesas de votación y lo sacaron. No les permitieron dar una opinión en ese sentido. De manera tal de que él me dijo a mí, recuerdo, es necesario la presencia de una observación internacional y la comunidad internacional está claro en ese sentido. Diputada, exactamente en una semana usted va a estar en una audiencia que le concedió el Papa Francisco. Ya se nos agotó el tiempo, quisiera que en pocas palabras nos resumiera. ¿Cuál es el objetivo de esa audiencia? ¿Qué temas va a tratar usted con el Papa Francisco? ¿Y qué espera usted como respuesta? Bueno, mira, primero yo le agradezco a la Nunciatura y a la Prefectura ya que me extendieron esa invitación para una audiencia pues dentro de una semana. Voy a aprovechar de exaltar pues la figura de José Gregorio Hernández, ya que está en ese proceso pues de beatificación, es muy importante para nosotros, es nuestro santo del pueblo, y al mismo tiempo pues yo he venido planteando en nombre de la unidad propuestas dentro de la Asamblea Nacional que han sido aprobadas unánimemente cuando el Papa Francisco fue designado Papa, cuando fueron canonizados Juan Pablo II y Juan XXIII, de manera tal de que ha habido ahí una relación y pienso pues que hoy día el Papa ha tenido una posición muy clara desde el punto de vista del derecho humanitario, ¿no? La defensa del tema, por ejemplo, del ébola, la lucha contra el ébola, el tema, por ejemplo, de la paz. Tenemos aquí el tema de los presos políticos, del regreso de los exiliados, es decir, hay un compendio de cosas importantísimas que uno puede tener en un momento pues de esa audiencia la oportunidad, voy a entregarle un documento, una carta, y eventualmente pues también aprovecho en nombre de los merideños de invitarlo a que nos visite Mérida. Juan Pablo II estuvo en Mérida, entonces vamos a ver si
si logramos, pues por lo menos invitarlo a que nos visite en una de esas giras que seguramente tendrá pautada para América Latina y concretamente para Venezuela. Yo me siento muy contento y realmente como diputado de Mérida y diputado de Venezuela, pues llevo, vamos a decir, representando ese corazón venezolano a un hombre que ha significado en este momento una transformación, un discurso, una exposición extraordinaria pues dentro de la iglesia y fuera de ella. Sobre todo signo de tolerancia y de respeto. Que necesitamos en este momento en este país. Así es. Y rápidamente, antes que termine el programa, es necesario porque las elecciones parlamentarias tienen una fecha cierta y yo siento que el gobierno, ante la eventualidad de una derrota electoral, puede buscar otros caminos. Bueno, le damos las gracias al diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, William Dávila, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias, Andrés.